Atención a la última hora porque se ha liado fuerte en Zarzuela por estas imágenes que vais a ver aquí, que son el preludio de una crisis bastante grande entre Felipe y Leticia. Atención a quien recibe Felipe VI, Eduardo Inda, periodista de OK Diario. No vamos a entrar en política, simplemente desde el punto de vista que tocamos aquí estos vídeos de la monarquía. Esta es la persona que filtró aquellos audios de Bárbara Rey y del rey Juan Carlos. Se trata de un golpe de Felipe VI a su padre. Pues recordemos que este señor también filtró los audios de Bárbara Rey y de Juan Carlos cuando hablaban de su madre, la reina Sofía. Y precisamente, hablando de audios, este señor estaba en la conversación en la que Ana Rosa Quintana llamaba loca a Leticia. Fuerte discusión desatada. Leticia ha cogido las maletas y se ha ido de Zarzuela. Vino aquí con el tema de los incendios. Hay algunos portales que dicen no perdona sus vacaciones y se ha vuelto otra vez a ir hasta que su hija pequeña empiece el curso. Sí, Leticia va a estar en este caso con Sofía en esa apertura de curso universitario en Lisboa, pero de momento la ausencia la tenemos aquí. Claro, llama... A ver, esto es normal, ¿no? Que Zarzuela reciba a determinados medios, a una representación de un determinado medio, es de lo más normal del mundo. De hecho, hemos visto tanto a Felipe como a Leticia visitar Antena 3, visitar Mediaset, La Sexta, Televisión Española... Pero en este caso, vamos, de hecho creo que este mismo año también hubo un acontecimiento en Radio Nacional de España y ahí estuvo Leticia. Pero esto, como digo, tiene letra pequeña. El director de OK Diario es Eduardo Inda, bueno, pues el que se dice, el que protagonizó, era uno de los testimonios más fuertes en ese documental sobre su padre. Con esto Felipe inicia una guerra no solo con Juan Carlos I, sino también con Leticia, que yo tengo la impresión de que Eduardo Inda no es muy de su agrado. En la misa de Pascua, la misa de Pascua, no, la misa de Pascua no. Ay, que no me sale. Esto que se hace el Día de Reyes, no me acuerdo. La Pascua Militar, la Pascua Militar que no me salía. En la Pascua Militar, en el besamanos, pasó Eduardo Inda y ya entonces dijimos, uy, qué raro esto. Bueno, pues ahora Felipe recibe en este caso, pues ya digo, no solo a Eduardo Inda, sino a una representación de su equipo. Su equipo, OK Diario, tuvo la exclusiva hace un año de publicar efectivamente todos esos audios que había de las conversaciones de Juan Carlos I junto a Bárbara Rey. Fueron un polvorín. El asunto es que, bueno, noticiable, sí, lo era. Juan Carlos, Bárbara, pero esto afectaba a más personas. Afectó a la reina Sofía. Yo me acuerdo que cuando salieron esos audios donde Bárbara y Juan Carlos hablaban de la reina Sofía, al día siguiente ella tuvo un evento militar. La mujer estaba seria, pero se le vio una cara más larga y más preocupada de lo normal. Me pregunto si, no sé, esto era lo más conveniente en unos momentos en los que la reina Sofía, como hemos venido informando, se encuentra bastante preocupada por la salud de su hermana, llegando a protagonizar episodios de ansiedad por temerse un poco lo que pueda pasar en este sentido. Pero es que luego tenemos la segunda parte, Leticia. Aquí lo vemos. Bueno, yo creo que Felipe está mostrando un poco la misma cara que pone siempre con cada uno, con cada medio. O sea, quiero decir, no es tampoco algo de su interés, es un trabajo más, un evento de agenda más, donde, como digo, pues Eduardo Inda está relacionado, bueno, con esos audios que salieron de Villarejo, que involucraban a Ana Rosa Quintana,
que Ana Rosa Quintana de repente ahí llamaba loca a Leticia y bueno, se hablaba incluso de divorcio entre Felipe y Leticia. Muy fuerte. Leticia es verdad que se vio obligada a recuperar su agenda el pasado miércoles cuando se vio las caras con Felipe VI, pero estuvo en estos viajes a Galicia, Castilla y León y Extremadura. Y estos últimos días se ha despejado aún más la agenda institucional. Con Leonor no hemos visto que en este caso sus padres acudieran, ella ya es mayorcita, se filtraron las imágenes en la Escuela del Aire de San Javier en Murcia y el próximo lunes será cuando la infanta Sofía sea la que inicie sus estudios universitarios. Se dice que Leticia ha cogido las maletas, se ha ido con Sofía y están disfrutando de estos días en Lisboa antes de que su hija pequeña de nuevo pues se incorpore a la rutina estudiantil. La Benjamina de la familia quería hacerlo sola, pero no ha podido ser. Leticia ha dicho que yo voy contigo, yo aquí no quiero estar, y más si se va a recibir a este señor que no me tiene muy buena estima. Ya digo, no entramos en temas de política, simplemente recordamos este asunto de los audios. Felipe VI estará, eso sí, en el evento principal, digamos, de estos días, que es la apertura del año judicial 2025-2026. No irá acompañado por Leticia, que ya digo, se habla de que se han ido las dos a Lisboa, aunque hay algún que otro medio que habla de que las dos, en este caso, están en Murcia, pendientes un poquito de Leonor. Bueno, pues brutal esto. Las redes ahora mismo están que arden con esta visita de Eduardo Inda. Están que arden a nivel político y están que arden a este otro nivel que tocamos nosotros por aquí. Yo a mí, ya digo, no se trata, o sea, al final Felipe, a ver cómo lo digo, más allá de ser persona es una institución. Y es una institución para todos. Y tiene que recibir a todos. Y esto puede sentar mejor, puede sentar peor, pero en este sentido pues está cumpliendo con su trabajo. Ahora bien, tampoco se reciben a todos los medios. O sea, aquí esto debió haber una previsión. Ya digo que resulta significativo por quién es Eduardo Inda. Vamos a quitarlo de a nivel político, sino a nivel monarquía. O sea, es un señor que ha participado en prácticamente todos los documentales que dejaban fatal a Juan Carlos I. Ha participado en la difusión de esos audios, de esas llamadas telefónicas de Bárbara Rey y Juan Carlos, donde se dejaba mal, entre otras personas, a su madre, a la reina Sofía. Y luego era una de las personas que está involucrada con el tema de los audios de Villarejo. Estaba por ahí en la conversación. De hecho, ahora dicen que Eduardo Inda y Villarejo pues no se llevan tan bien. Que si Villarejo hablase. Hombre, pues a mí que hable ya un señor, no sé, pero el caso es que no sé si aquí comprendéis un poco el cabreo monumental de Leticia. Yo particularmente sí lo entiendo porque bueno, no llevas, digamos, a tu casa al enemigo a cenar. Es un poco la visión que hay con todo esto, pero bueno, flipante, ¿no? Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC abajo en la descripción. Uniros también al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo y gracias por estar ahí.